Saludos, el día de hoy veremos lo que son las tres leyes de Newton, los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones asociadas a esto. Para esto vamos a partir conociendo la primera ley. La primera ley o ley de la inercia establece que los cuerpos van a permanecer moviéndose a la misma velocidad. Esto siempre y cuando no tengan una fuerza externa que le afecte. Para este caso general se coloca que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Para la segunda ley de Newton, como podemos ver en la imagen, el cuerpo lleva una velocidad y esta va a cambiar cuando una fuerza externa se aplica sobre ella. Y la aceleración que va a experimentar el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que recibe. Para este caso en particular, tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y por último, la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, establece que para cada acción vamos a tener una fuerza contraria, pero con la misma intensidad o magnitud. Es decir, en este caso la fuerza del que patea es igual a la fuerza del contrario. Ahora veamos unos ejemplos de las fuerzas que actúan sobre unos cuerpos. Aquí asumamos que el cuerpo está en movimiento en esta dirección. Sobre todo cuerpo vamos a tener siempre que actúa el peso, que es igual a la masa por tu gravedad. El peso es vertical. También tenemos una fuerza provocada por la superficie que se le llama fuerza normal. Esta siempre va a ser perpendicular a la superficie. Asumamos que para que el cuerpo se mueva tenemos una fuerza F, que es la fuerza que provoca el movimiento en el cuerpo. Y también tenemos una fuerza que se resiste al movimiento del cuerpo. Esta se le llama fuerza de fricción y depende del contacto entre el cuerpo y la superficie. Estas son el diagrama fundamental de todo movimiento. Podemos ver algunos ejemplos. Si tenemos un vehículo, él va a tener la fuerza motriz, tenemos la fuerza normal, el peso y la fuerza de roce, que sería la fuerza de fricción, que intenta mantener el auto detenido. De igual manera, si estamos en el aire, tenemos la fuerza de sustentación provocada por la fuerza de empuje, el peso, la resistencia del aire, que sería la fricción, y el empuje provocado por los motores. Así podemos ver diferentes ejemplos. Bien, para el caso que hemos visto previamente, ¿cómo se hace el análisis del diagrama de cuerpo libre? Si tenemos un plano cartesiano, tenemos que ubicar en él las fuerzas que están en cada eje, para de esta forma poder hacer el análisis de las ecuaciones. Si me están diciendo que el cuerpo se está moviendo en el eje de las X, entonces cuando yo realice el estudio, voy a tener las ecuaciones para el eje de las X, en donde la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, ¿qué fuerzas tenemos en X? En el eje negativo tenemos la fuerza de fricción. En el eje positivo tenemos la fuerza F. Y ambas deben dar igual a masa por aceleración. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, la aceleración es cero y por ende este término se vuelve cero. En el eje de las Y podemos ver que como el cuerpo se está moviendo en el eje de las X, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje de las Y? Tenemos la fuerza normal, que es positiva, y hacia abajo el peso. Como tenemos que ambos son igual a cero, podemos despejar y vemos que el peso va a ser igual a la fuerza normal. Bien, continuando, tenemos que si tenemos el cuerpo en movimiento con el peso, la fuerza normal, pero ahora le agregamos una fuerza F que tiene un determinado ángulo que vamos a llamar θ, vamos a encontrar que este también va a tener una posición con la fuerza de fricción. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que ahora la fuerza F no nos queda sobre uno de los ejes. Por ende, tenemos que realizar el análisis de su componente, es decir, que esa fuerza F va a tener una componente en el eje de las X y de igual manera va a tener una componente en el eje de las Y. Para desarrollarlo, entonces vamos a tener que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje de las X donde se está dando el movimiento va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en X? Voy a tener la fuerza de fricción y la fuerza que se está dando en el eje de las X positivas, como podemos ver aquí, y es igual a masa por aceleración.
Como tenemos que es con el eje de las X y el ángulo es el ángulo que está saliendo el eje de las X, entonces la componente se calcula con el coseno del ángulo y nos quedaría la fórmula de esta manera. De igual manera, cuando lo hacemos para el eje de la Y, consideramos que la sumatoria de todas las fuerzas es 0 porque el movimiento es en el eje de las X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos la fuerza normal, el peso y la fuerza en Y. Pero si despejamos esos valores, vamos a encontrar que la fuerza en Y la reemplazamos por la fuerza F por el seno del ángulo. Dependiendo de lo que nos pide el problema, despejamos las diferentes ecuaciones. Otro ejemplo tradicional es cuando tenemos un plano inclinado con un ángulo θ. Ese cuerpo, aunque esté en un plano, va a experimentar las mismas fuerzas. El peso, la fuerza normal, una fuerza F que puede provocar el movimiento y la fuerza de fricción. Asumiendo que la línea de movimiento es sobre la línea del plano, cuando realizamos el diagrama de cuerpo libre se nos complica, ya que el eje no coincide con la línea de movimiento. Por eso es que nosotros lo que hacemos es que rotamos el plano cartesiano de manera que coincida con el eje de movimiento. Y podemos ver aquí las X positivas, las Y positivas, las X negativas y el peso nos quedaría en el tercer cuadrante. Cuando yo los transfiero a mi diagrama de cuerpo libre me quedaría de esta forma. Y dirán, ¿y de dónde sale el ángulo θ este que está aquí? Lo que sucede es que si yo hago esto, que verifico la línea de movimiento, me queda el ángulo θ en la parte inferior, por lo tanto el ángulo de la parte superior es el ángulo complementario. En otras palabras, si aquí fuera 20 grados, el ángulo acá sería 70. Pero como del eje de las X al eje de las Y también debe haber 90 grados, este ángulo θ es el mismo ángulo que tengo de lado acá. Y tengo que trabajar con el ángulo que me proporciona el problema. Con esto puedo entonces realizar la búsqueda de las ecuaciones de movimiento, recordando que el peso va a tener una componente en X y también va a tener una componente en Y. Entonces vemos las ecuaciones en el eje de las X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje de las X? Va a tener negativa la fuerza F, positiva la fuerza de fricción y negativo el peso en el eje de las X. Y todo me debe dar como resultado la masa por la aceleración porque es el eje en donde se está dando ese movimiento. Recordando que si el cuerpo se mueve a velocidad constante o está en reposo, la aceleración va a ser 0. Entonces, si reemplazo el peso en X, asumiendo el ángulo en la parte inferior que parte desde el eje de las Y, se utiliza el seno del ángulo. De igual manera, podemos realizarlo para el eje de las Y, pero en este caso la sumatoria de todas las fuerzas es 0 porque el movimiento se está dando en X. Y podemos ver que tendríamos positivo la fuerza normal, negativo el peso en Y. El peso en Y, si utilizamos el ángulo θ en la parte inferior, se calcula con el coseno. Por lo tanto, despejando nos queda que la fuerza normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Bien, veamos otro ejemplo, pero ahora el cuerpo no se encuentra sobre una superficie, sino que se encuentra colgado por diferentes sogas que vamos a decir que ejercen una fuerza que vamos a llamar tensión. ¿Qué sucede? El cuerpo tiene un peso determinado. Yo puedo analizar o estudiar el diagrama de cuerpo libre sobre el punto en donde está el cuerpo. ¿Qué me refiero? Si yo coloco el plano en este punto, yo voy a tener hacia abajo el peso y hacia arriba la tensión 3. Como el cuerpo se encuentra en equilibrio, yo voy a hacer solamente las ecuaciones sobre el eje de las Y. ¿Por qué solo sobre el eje de las Y? Porque en este punto no tengo ninguna fuerza en el eje de las X. Eso me debe dar 0 debido al equilibrio y tengo que la tensión 3 sería igual al peso. De otra manera, al despejarlo. Y esta sería la forma más sencilla cuando estudiamos un cuerpo, cómo se distribuye en el eje de las Y. Bien, como último ejemplo, analizaremos ahora este punto que está aquí, el punto donde se unen las tres sogas, viendo que si yo coloco el plano cartesiano en ese punto en particular, yo voy a tener las tres fuerzas, la tensión 3, la tensión 2 y la tensión 1. Al igual que el caso anterior del plano cartesiano, si yo tengo aquí el ángulo θ, aquí viene el ángulo complementario, por lo tanto el ángulo de la parte inferior también es el ángulo θ.
y yo desarrollo a partir de eso, viendo las ecuaciones que tengo sobre el eje de las X. ¿Por qué es cero? Porque no hay movimiento ya que se encuentra en equilibrio. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas en X es cero. ¿Qué fuerzas yo tengo en X? Tengo negativa la tensión 1 que voy a tener en el eje de las X. Recuerden que tiene una componente en X y una componente en Y. Y la tensión 2 de positiva porque se encuentra en las X positivas. Y quedándome que la tensión 2 debe ser igual a la tensión 1 en X, que puedo reemplazarla como tensión 1 por el coseno del ángulo. Al igual en el eje de las Y podemos ver que tenemos que la tensión 1 en el eje de las Y positivo menos la tensión 3 debe dar 0. Si yo despejo, me queda que la tensión 3 va a ser igual a la tensión 1 en el eje de las Y, que si reemplazo utilizando la función trigonométrica correspondiente, esto nos va a dar tensión 1 por el seno del ángulo. Esto es solo una pequeña introducción. Los exhorto a ver los videos sobre vectores y los videos que vendrán posteriormente en los cuales se desarrollarán ejemplos utilizando estas diversas ecuaciones. Consejo, repitan el video nuevamente, parte a parte, realicen los diagramas, compárenlo con lo que se hizo y de ser necesario pueden preguntar en los comentarios para ver a alguien le contesta o por qué no compartirlo a un amigo. Saludos.